Bueno, como les prometí, vamos a dedicar estas últimas clases a abordar el tema de hidrógeno, un tema que no, por supuesto no lo vamos a agotar en estas dos clases, pero quisiera orientarlos a ustedes para que tengan una idea, porque cuando ustedes hablan de hidrógeno, el tema es muy amplio. Voy a tratar de simplificar, digamos, los conceptos del hidrógeno, pero como este es un curso de acumuladores, de electroquímica, yo voy a hacer, como se van a dar cuenta, no tanto en el almacenamiento del hidrógeno, que podríamos hablar de eso, o el transporte del hidrógeno, sino más bien en la parte del uso del hidrógeno como combustible para producir electricidad. O sea, el uso del hidrógeno en celdas de combustible para producir electricidad. En este momento, es verdad, hay una gran discusión de cómo se va a usar el hidrógeno, ¿no? Si se va a usar directamente por combustión directa, o sea, se va a combinar con el oxígeno para dar agua, con una gran liberación de calor, como si fuera GNC o gas natural. El problema de eso es que, bueno, entraría dentro de los principios de la termodinámica, ciclo de Carnot, eficiencias bajas, pero sería más simple porque en un auto es muy fácil adaptarlo, los inyectores, en vez de usar nafta o GNC, que es gas, usar hidrógeno. Eso sería muy simple. Inclusive cualquiera de ustedes, si saben de mecánica, pueden adaptar un coche y adaptar el inyector a hidrógeno, la cual tiene sus particularidades, ¿no? Pero se puede tranquilamente hacer. Ya hace 15 años había un Renault viejo que había allá en Bariloche y le pusieron un tubo de 10 metros cúbicos de hidrógeno, por supuesto grande, nada de eficiencia, pero anduvo muy bien ese auto a hidrógeno. La primera pregunta que nos hacemos, muy sencilla, es: ¿será posible usar el hidrógeno como fuerza impulsora para mejorar la sociedad y la economía? Si ustedes abren la web, si ustedes abren las redes, es todos los días. Hay artículos y artículos que salen. Por supuesto que no le hagan caso a estos artículos porque son todos más prensa amarilla que otra cosa, pero evidentemente la sociedad está al tanto. Yo creo que si ustedes van a comprar comida al almacenero o al lugar donde compran comida, sin ser ningún experto le va a hablar de hidrógeno, que el futuro, que esto, que sale del agua. O sea que está muy, muy en boca de nuestra sociedad. No forma correcta, digamos, no con muchas bases. Yo espero que ustedes sí tengan las bases correctas para entender la verdadera problemática, pero este tema está en nuestras bocas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué están pensando acerca del hidrógeno? Aparte del loco que le está hablando de hidrógeno. ¿Qué se le ocurre? ¿Usted cree que tiene perspectiva o no? ¿O es una moda como tantas otras modas que pasaron? Con el fundamento que tiene usted en este momento, sin ver las clases, ¿usted le creen o es simplemente otra de las cosas que surge en la sociedad para entretenernos la cabeza y que no va a llegar a ningún lado? ¿Qué opinan? Yo creo que es parte de la evolución, ¿no? ¿Vos pensás eso? Se habló del litio y ya eso está aplicándose hace muchos años en baterías, ¿no? Sí. Y ahora está bastante, o sea, se quiere hacerlo masivo a nivel de tema automotriz. El hidrógeno es un paso más, ¿no?
porque creo yo de que, digamos, la tecnología y la ciencia no se pueden detener, ¿no? Están en constante evolución y aprendizaje de cosas nuevas, pensando siempre pues de que algún día el recurso fósil se va a acabar. Si se acaba, sonamos, ¿no? Entonces creo que por ese lado, me interesa lo que piensan ustedes. Profesor, a mí no me entra en la cabeza, por ejemplo, que un buque pueda trabajar a baterías de litio, ¿no? Entonces, o un avión, ¿no? Porque hay que cambiar, ¿no? Como dice el compañero y todo el mundo lo dice, los combustibles fósiles tienen un tiempo de caducidad, ¿no? Y que va a reemplazar definitivamente, yo quiero que ese tipo, ¿no? Claro, compañeros de litio, como usted lo dice, ¿no? Porque trabajan juntos. Claro, claro que sí. Yo pienso que también va a convivir tanto las baterías de litio como las de hidrógeno, ¿no? Porque ahorita actualmente Alemania ya tiene bastante avance en hidrógeno con lo que es el medio de transporte, ¿no? Claro que sí. Y como es un compañero, comparto con esa idea. Interesante como lo que están pensando. Sí, están en una manera. Le agrego nada más a los comentarios de ustedes. El avión eléctrico le falta todavía. Pero Wader me mandó este fin de semana un avión que desarrollaron un amigo que trabajaba conmigo, el ingeniero Garaventa, donde él cambió el motor por un motor eléctrico y le puso batería de litio y avión. Claro, de ahí a tener un avión transatlántico, un avión está lejos tal vez. Entonces, esta discusión estuvo buena, respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuáles son las capacidades y dificultades para llegar a producir nuestra propia tecnología? Y esta pregunta la podemos hacer a nivel de mundo. ¿Cuáles son las dificultades? Que las hay. Yo les voy a explicar las dificultades que hay para llegar a que las tecnologías de hidrógeno puedan realmente reemplazar al combustible fósil. Y esto nos toca a nosotros. Nuestro atraso respecto a los países desarrollados, ¿es una limitación o es una posibilidad futura? Tal vez esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, acá en la UNI ustedes están trabajando. Vamos a tener esta semana la práctica de una celda de combustible que han comprado, la han comprado hecha, pero es un paso más a lo que estamos tratando. ¿Cuál sería la idea? Que en el futuro, esta celda de combustible, como yo le voy a explicar en las clases hoy y mañana, se puedan hacer. Que sea lógica la construcción acá en nuestros países. Ese es el objetivo, sería. Entonces, todo lo que hablamos está resumida en esta gráfica. Yo creo en el cambio climático, tengo amigos que no creen en el cambio climático, dicen que el cambio climático es un invento de algunos y que el universo está cambiando, que sí hay aumento de temperatura en el universo, pero es parte de los cambios, de los movimientos de los planetas, y que no es el hombre el que tiene su efecto, no es el hombre el que está produciendo el cambio climático con el CO2, sino es algo que hubo en otra época en el universo y que se está repitiendo ahora. De todas maneras, yo no lo puedo demostrar eso, de todas maneras, si eso es así, evidentemente, yo soy muy primitivo, ¿no? Yo pienso en mi uña. Mi uña es como sería la capa atmosférica, y si vos tenés un inflador en la cual estás inflando CO2 todo el tiempo, algo tiene que cambiar en la atmósfera. A mí me parece que, aunque esto sea parte de un cambio en el universo, el aumento de temperatura por los movimientos de los planetas y las estrellas, el hombre está contribuyendo con el CO2. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es primitivo lo mío, no tengo mucha base para demostrarlo. Arnaldo, pero ¿cómo se llama la NOAA?
saca anualmente los reportajes de los niveles de CO2 que hay y uno tiene la curva casi bien plana hasta más o menos 1890, 80 y luego que apareció ya los combustibles y tiene eso, ¿no? Una cosa exponencial que va el CO2, ¿no? Que es una evidencia de la industrialización, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Que es un efecto antrópico, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esa cantidad en menos de 150 años, por así, lo que no ha transcurrido en millones de años, ¿no? Sí, y yo no me voy a meter en ese tema porque yo no soy experto en cambios climáticos, no. Pero a mí me convencieron, ¿eh? Yo en ese aspecto tengo fe, les creo a ellos. Ellos, como bien lo dijo Waden, ellos tienen medidas, por ejemplo, sacando muestras en los glaciares, en los hielos, cómo el CO2 fue cambiando en los últimos 100 años, cómo fue aumentando, midiendo esa capa de hielo, cómo el anhídrido carbónico, ahí que está incluido en el hielo, fue aumentando en los últimos 100 años por el efecto de la industrialización. Y eso para ellos es una medida del efecto humano en el cambio del cambio climático, ¿no? Y le creo, para mí es lógico lo que dicen. Profesor, no tengo los números, pero se supone que al aumentar la temperatura, dice que hay un punto de no retorno. Entonces estamos hablando de cosas apocalípticas, ¿no? Sí. No, cuando uno empieza a pensar esas cosas, yo no quiero ni pensar, ¿no? Más que no la puede cambiar, uno no puede volver al no retorno. Desde la revolución industrial hasta ahora ha subido 1 grado, y que si llega a 2 grados... A 2 grados, dicen, la mayor parte, y un poco más, la mayor parte de los puertos que están, este sería uno, ¿no? Al lado del mar queda bajo agua, ¿eh? Hay programas de computación que hicieron los cálculos que por el aumento de 2 grados, la mayoría de los puertos, Nueva York, Londres, todos los puertos que están al lado del mar quedan bajo agua. ¿Por qué? Porque el deshielo, ¿no? Se descongelan los hielos de los polos norte y sur y aumenta el nivel del agua. Por eso los acuerdos tratan de disminuir la cantidad de dióxido de carbono para que no siga aumentando. Inclusive muchos dicen que ya no hay posibilidad de retornar. Ya no hay retorno por la cantidad de... Que los huracanes van a seguir aumentando. Claro. Fernando, en Miami ya se han adelantado ellos a la posibilidad de inundaciones por el ¿sí? del mar. Han hecho túneles de drenaje de agua enormes para evitar que el agua inunde la ciudad, ¿no? Hay unas bombas enormes para sacar el agua. Increíble. Sí. Claro, imagínense el dinero que cuesta todo eso, ¿no? De todas maneras, no creo que sea de un año para otro, ¿no? Va a haber decenas y cientos de años para que ocurra ese hielo de los polos. En Holanda me parece que tengo entendido que como ellos tienen kilómetros de muros, van a incrementar los muros, ¿no? En la altura Claro, ellos son especialistas en eso, sí. Profesor, esas cantidades de CO2 el crecimiento exponencial, ¿es de producción de CO2 que está emitiendo a la atmósfera o comentó también del tema de los glaciares o es medida de concentración? O sea, ¿cuánta CO2 tenemos, ¿no?, en la atmósfera si la concentración está aumentando significativamente? Esa duda tenía. O sea, ¿se habla de concentración o de emisión? Ahí está. Por ahora yo hablo de emisión. O sea, se puede hacer cálculo de cuánto CO2 liberan todos los autos o transportes a combustibles fósiles, y ese es uno. Pero no es lo único. El aumento de temperatura hace que de los océanos se empiece a liberar más cantidad de dióxido de carbono, inclusive metano,
que va, por el aumento de temperatura, que va a incidir en ese CO2. O sea que no es solamente lo de combustión, sino el aumento de temperatura va a producir que que se libere más dióxido de carbono del océano. Entonces, peor todavía. Y efecto cadena. Y claro, El permafrost, ¿no? También. ahí está. Otro tema son los incendios forestales. Claro. Pero, la NOAA hace el cálculo con globos aerostáticos a distintos niveles de altura. Con globos y se tiene anualmente esa medida. Ellos, aparte también de recibir la información mundial de todos los centros, como CENAMI, por ejemplo, CENAMI es un organismo que, al igual que el IGP, aporta información meteorológica, mediciones de gases de efecto invernadero a la NOAA. Y bueno, yo les hago un comentario. El 2022 estuvo de expositora en el ECITEC en ese momento un representante, un funcionario de modelamiento numérico de la atmósfera de la Tierra, George Grell. Tuve la oportunidad de conocerlo a él en Brasil y él vino acá a la UNI a hacer una exposición. Gracias a esa exposición, bueno, también hizo exposición en CENAMI y en IGT. Y la NOAA está aportando ahora algunos equipos para que IGT y CENAMI puedan tener, digamos, más certeza en las mediciones que hacen, y de tal manera que la NOAA pueda recibir información de esta parte, digamos, lo más exactamente posible. Porque ellos son los que hacen el modelamiento numérico de la Tierra con los modelos que George Grell ha desarrollado, bueno, en un equipo de trabajo, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Se habló de este tema entonces. Claro, claro. Él cree en el cambio climático, ese señor. No, obvio. Yo tengo varios artículos publicados en temas de PM de Lima. Y ahorita estamos haciendo un sobre el congelamiento usando los modelos de George Grell para ver cómo lo que determina, lo que mide CENAMI, se ajusta o no se ajusta a los modelos. ¿Qué es el CENAMI? CENAMI es el Centro Meteorología y Hidrología de Perú. Ellos te dicen, en Huancayo, mañana hay sol, va a llover, 3 días, no sé. Claro, cosas así. claro. Que pronostica el tiempo. Claro, claro. ¿Por qué la NOAA? La NOAA es el Centro de Administración de la Atmósfera y de los Mares en Estados Unidos. Entonces, ellos es una dependencia, ¿cómo se llama?, que trabaja en conjunto con la NASA. Y George Grell antes trabajaba en la NASA. Los modelos numéricos que se manejan para eso son paquetes, ¿no? Hay paquetes de microfísica de nubes. Dentro del modelo uno elige con qué tipo de modelo uno puede intentar trabajar en la región que uno está. Qué bueno Por eso. ejemplo, si estoy en Canadá voy a tener que elegir un modelo que tenga los glaciares, ¿no?, que acá, digamos, no hay, digamos, en Lima, ¿no? Y en Lima es un gran problema porque entre Lima y el inicio de las cordilleras hay poca distancia, ¿no? Y siempre es un reto, ¿no? Es un reto, claro. Bueno, sigamos adelante entonces. Esta gráfica nos indica la situación actual, ¿no? Estamos acá, estamos usando 14 terawatts de potencia de electricidad. La mayoría de esa electricidad viene con combustibles fósiles, entonces el aumento de la población evidentemente es muy grande. El aumento de población que está ahora en este momento en 6 billones de personas. Que están en 6 billones de personas. Esto va a seguir y en el 2030 va a haber 8,2 billones de personas. Y que evidentemente hay que cambiar el paradigma, hay que tratar de ver cómo porque no se puede cambiar el sistema de energía eléctrico, digamos. Entonces, lo que se puede cambiar es la fuente, ¿no?
Fíjate que TOE es una medida de tonelada de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, la cantidad de dióxido de carbono que se libera, eso está directamente relacionado con el aumento de la población. ¿Y cuál es la solución? Y acá hay una gran discusión. Los organismos internacionales dicen que hay que disminuir la población. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, tampoco tengo mucha base para discutirlo. Yo creo que el ser humano tiene capacidad de más alimentos, de cambiar el sistema de energía y no de matar a las personas. Pero bueno, eso es una discusión que no me quiero meter. El hidrógeno como combustible sintético ideal. Vamos a discutir que esta transparencia la hice hace tiempo, pero está como que la hubiera hecho ayer. Por la gran discusión. Si usted abre en la web, si usted abre en las redes, esta es una discusión como si yo hubiera hecho ayer esta transparencia. El hidrógeno es transportable por cañerías y se puede, como les dije a ustedes, quemarlo como si fuera gas en conversión directa de electricidad en celda de combustible. Primero directa en gas o usar celda de combustible donde no es combustión directa. El hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza y ahí sí me equivoqué. Pero la escribí hace mucha esta transparencia. Si ustedes siguen las noticias, van a ver que sí existe el libre en la naturaleza. Pero eso la escribí hace tiempo. Y lo que les digo ahora es esta semana. Está muy de moda ahora decir que hay grandes pozos de hidrógeno bajo el mar. Es decir, hidrógeno que se forman, yo lo estoy siguiendo porque el decano de la facultad, para atrás. El decano de la Facultad de Ciencias Naturales, donde trabajaba el profesor Yoko dando química, está requete metido y pensando, no, Aldo, dice, tenemos que empezar a estudiar el hidrógeno que está bajo tierra. Y para él también es una novedad. Es decir, Argentina tiene mucho gas natural, entonces la extracción del gas natural está muy es conocido, digamos, ¿no? Ahora encontraron otro yacimiento, ¿ves? Que se llama Vaca Muerta en el sur y que están muy esperanzados en ese yacimiento de gas natural, pero dicen que junto con el gas natural hay hidrógeno, que nadie lo tuvo en cuenta. Es decir, lo importante es el metano, el butano, el propano, que es parte del gas natural. Pero el hidrógeno, ¿para qué sirve? Déjalo nomás, ni lo tenga en cuenta. Pero el hidrógeno, que depende del yacimiento, va a ser mayor o menor cantidad, también intervienen en el aumento de la capacidad calorífica del gas. Pero aparte de eso, por eso le decía que esto está mal, sí se encuentra en la naturaleza. Hay grandes yacimientos bajo tierra, bajo el mar, donde el hidrógeno se forma por una reacción química entre los hierro más 2, ustedes saben que hay dos tipos de óxidos, hierro más 2 y hierro más 3. El hierro más 2 en la atmósfera es muy inestable, inmediatamente se transforma en hierro 3, pero allá abajo, a grandes profundidades, el hierro más 2 es estable, porque no hay oxígeno. Entonces, ese hierro más 2, en presencia de agua, descompone al agua en hidrógeno y se oxida a hierro más 3. Es una simple reacción de oxirreducción. Y el hidrógeno acá se reduce. Ese hidrógeno que se forma a grandes profundidades, dicen que son enormes los depósitos de hidrógeno. Pero no se sabe, ¿eh? Hay algunas universidades, poquita, me enteré en Texas que sacó un artículo, si ustedes quieren se lo mando, pero no dice absolutamente nada,
que están estudiando cómo es esa reacción, pero tampoco se sabe la composición de ese hidrógeno, o sea, cuán puro es. Si ese hidrógeno se puede usar en celda de combustible, dudo, debe estar impurificado por otros gases. Pero se está hablando de que sí hay y que se podría usar los métodos convencionales de extracción de gas para el hidrógeno. ¿Cómo? Consulta, y el combustible sintético a partir del CO2, ¿sabe algo de ese combustible? Porque se hace a través también del hidrógeno verde, la electrólisis es una síntesis con el CO2 y hidrógeno. Y creo que Porsche va a montar, creo que en Chile, una fábrica prototipo. ¿Ha revisado algo de ello? Usted está hablando de combustible sintético, sería producir hidrógeno, no. El hidrocarburo a través del CO2. Ah, sí. Eso es una cosa vieja como la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se quedó sin petróleo, ellos intentaron producir el combustible sintético a partir de carbón. Pero evidentemente, aunque lo lograron, no pudieron ser efectivos como combustible. Sí, esa es una alternativa, pero todavía no está bien manejado el tema. O sea, usar el hidrógeno como combustible para producir hidrocarburos. Pero estaríamos en el mismo problema, ¿eh? Produciríamos ese dióxido de carbono. Sería una pequeña alternativa para producir combustibles. Dado a la gran cantidad de hidrógeno que hay bajo el mar, utilizar ese hidrógeno para producir combustibles sintéticos y hidrocarburos. Eso es una posibilidad, está bien. Ahora entendí. Miren, el hidrógeno, para que quede claro, no es una fuente energética, sino un intermedio entre la primaria y la disposición de conversión de energía donde se lo utilice. O sea que no es un vector energético, pero no es energía primaria como podría ser el petróleo. Salvo este hidrógeno, que si es posible extraerlo debajo del mar, podría ser. Bueno, el tema es que deberíamos tratar de producir el hidrógeno lo más bajo costo posible. ¿Y por qué justifico el hidrógeno yo? Y hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer, muy sencillas. Esto sería casi un artículo de divulgación. Tengo escrito ese artículo, pero no sé, hace varios años que lo escribí, y lo debe estar en castellano en algún lado. ¿Por qué el hidrógeno? ¿Cómo el hidrógeno y dónde? 3 lindas preguntas que nos hacemos nosotros para ver las posibilidades actuales del hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno se considera un combustible del futuro? Ya estamos discutiendo. ¿Cómo es que se llega a él? ¿De qué manera? Principalmente se dará énfasis en los métodos que se obtienen. Este es el motivo de la clase, cómo se obtiene el hidrógeno. ¿Y dónde se puede almacenar? Problema. ¿Dónde se puede almacenar? Problema que lo veo yo de hace 15 años, estoy trabajando en este tema. ¿Cómo se puede almacenar? No había soluciones. Hasta que el año pasado una empresa, Albert Q, australiana, que quiere producir hidrógeno, empezó a hablar y me sorprendió. Dice, no, dice, el hidrógeno no hay que transportarlo como hidrógeno, hay que transportarlo como amoníaco. Y el amoníaco es muy útil para hacer fertilizantes, es muy útil para todo lo que significa y el amoníaco, como es un combustible, el amoníaco, como es líquido, muy tóxico, ¿sí? Corrosivo, uno lo puede transportar. Todo líquido se puede transportar fácil que un gas liviano como el hidrógeno. Entonces la idea es producir amoníaco por la síntesis de Haber-Bosch, nitrógeno más hidrógeno que da amoníaco, y transportar ese líquido a Europa o a Estados Unidos, en donde sea. Esa sería la solución
al hidrógeno y al transporte. Ustedes lo producen acá, en Perú, a través de energía eólica, energía solar que tiene mucho, lo transforman en amoníaco y a través de los grandes puertos iría ácida. Entonces, primero respondiendo a la pregunta ¿por qué? El hidrógeno no es, como dije, una fuente primaria, salvo este hidrógeno que ha encontrado bajo el mar, sino solo un portador de energía, tal como la nafta o cualquier otro de los combustibles que estamos acostumbrados, la nafta, el queroseno, el carbón a leña. Lo bueno es que no es contaminante, es muy limpio, no produce CO2 y es renovable y abundante. ¿Por qué? Porque puede obtenerse del agua. Y el agua es inagotable. Ojo, ¿qué agua? ¿El agua dulce? Ahí hay otro signo de pregunta. Además, el hidrógeno es el combustible que tiene mayor capacidad energética, la mayor energía por unidad de peso, ya lo vamos a ver. No por unidad de volumen, que sería el peor, pero por unidad de peso es el mejor. Más que la leña, más que cualquier otro combustible. Y acá te lo indica esta tabla, ¿ves? Densidad de energía de varios combustibles. Acá tenés combustibles de todo tipo y el hidrógeno líquido tiene una energía específica de 33,3 kWh por kilogramo. Fíjate si hay algún combustible que lo supera. Metanol, amoníaco, carbón, madera, nadie lo puede superar. En cambio, si pensamos en la densidad energética en kWh por litro, el hidrógeno gaseoso es uno de los peores. O sea, unidad de volumen es uno de los peores. O sea que para transporte es uno de los peores. La gasolina es buena, como saben ustedes, por unidad de volumen. Los gases se utilizan en el transporte porque van comprimidos. Y respondiendo a la otra pregunta, ¿cómo? Será que la producción? ¿Cómo nos podemos hacer para producir hidrógeno? A partir del agua, comienza con el agua y termina con el agua, porque al final termina produciendo agua. Y acá también hay una gran discusión, ¿no? Porque en un momento dado, me acuerdo, hace 10 años cuando hablábamos de esto, muchos decían, pero ustedes hablan de producir hidrógeno que termina siendo agua, siendo humedad. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a terminar después, por los gases de combustión, agua, humedeciendo todas las autovías, va a haber mucha más humedad. Es decir, siempre la discusión viene de qué va a pasar si se usa masivamente el hidrógeno. Porque recuerden que el hidrógeno por combustión da agua. Bueno, un ratito nada más vamos a hablar de los métodos de producción del hidrógeno. O sea, ¿qué métodos tenemos nosotros para producir el hidrógeno? El primero es el más sucio, por eso se llama hidrógeno gris, es a partir del reformado del gas natural o también del metanol, etc. Pero produce dióxido de carbono. Está produciendo, a pesar que menos que quemar gas natural, produce dióxido de carbono. El otro, el más limpio, es por electrólisis de agua. Y este es interesante, pero no
no es eficiente, los métodos fotobiológicos que producen hidrógeno a partir de la biología, pero también libera cierta cantidad de dióxido de carbono, pero este dióxido de carbono no es peligroso, es reciclable, digamos. Las plantas los absorben nuevamente por medio de la fotosíntesis y produce... Entonces, el otro método son los métodos fotoquímicos. Esto no es broma, ¿eh? Hay mucha gente que lo está tomando en serio. Lo que pasa es que estos métodos fotoquímicos es como la reacción de fusión. Se está hablando hace 40 años que vamos a obtener la reacción de fusión y que no va a haber más problemas en el planeta con la energía, porque con la reacción del Sol todo se va a solucionar. El tema de que hay gente, hace 40 años que estudian, pero no han obtenido más rendimiento de 1 o 2%. O sea que no han mejorado los materiales para a través de la luz produzca la reacción y produzca el hidrógeno del agua, pero con eficiencias muy bajas. Otro método es la termólisis del agua, o sea, descomponer el agua a altas temperaturas. Esto se puede hacer si tenés una central atómica, tenés temperaturas muy altas, entonces descomponés el agua por esa temperatura. Es mucho más fácil porque los potenciales de descomposición a altas temperaturas son mucho menores, o sea que es posible esto, y dado que las altas temperaturas que se logran en las centrales nucleares se puede lograr, y ni hablemos si se logra la reacción de fusión. Y con respecto al almacenamiento y transporte del hidrógeno, sus aplicaciones, termina, por ejemplo, en celdas de combustible, que me voy a dedicar yo en el día de hoy y mañana a hablar la base del funcionamiento. Recuerden que celda de combustible, como van a ver, es la inversa de la electrólisis. La celda de combustible es la pila, es la que el delta G, la reacción es negativa, por lo tanto el potencial es positivo, por lo tanto es espontáneo. En cambio la electrólisis, tenés que entregar potencia, tenés que entregar energía para producirlo. Vamos a hablar un poco de reformado. El reformado que se llama el hidrógeno sucio, el hidrógeno gris, que es el método que usa actualmente la humanidad para producir hidrógeno y fertilizantes. En mi país creo que hay una planta enorme que se llama Petrosur, donde a partir del hidrógeno obtenido por reformado, se combina con el nitrógeno del aire, que se saca por destilación del aire, y se obtiene el amoníaco. Ahora, el gas natural, en presencia de agua, produce CO2 o CO2 más hidrógeno a estas temperaturas, y entonces obtenés un 65% de hidrógeno, 16% de CO2 que sigue aumentando, y que es muy peligroso, el CO, que no lo podés evitar. Por eso que este hidrógeno se le llama hidrógeno gris. Pero, mirá qué interesante. En la discusión, nosotros estamos organizando una maestría que después se va también, no, una diplomatura, pero acá se va a hacer una maestría el año que viene. Pregúntenle a Waden que él está encargado de eso. Y en esa diplomatura pusimos producción de hidrógeno verde. Ese era el título. ¿Cómo le suena eso? A mí me suena lindo. Verde, limpio, todo bárbaro. Pero hay alguien, el doctor Bolsil, que dijo, no, hay que cambiar el título. Porque las petroleras tienen mucho interés en el hidrógeno producido por reformado. O sea que en este momento las petroleras están interesadas en el hidrógeno. Porque es una manera de usar el hidrógeno. Así que, ¿qué título le va a poner a tu maestría? ¿Hidrógeno verde? Va a surgir esa discusión, ¿eh? Nosotros le cambiamos el título. Pusimos tecnología del hidrógeno nada más. Y los uruguayos, que no les gustaba nada porque ellos no tienen gas,
Digo, no, pero hidrógeno verde es mejor. Arnaldo, esas ecuaciones químicas que colocas allí es la etapa previa para producir CO2 y también producir amoníaco, que sirve para producir urea. Claro, bien dicho. Esto sería la producción del hidrógeno. Este hidrógeno se coloca en tanques y se hace reaccionar con el oxígeno, con el nitrógeno del aire, que se destila, nitrógeno puro, y en reactores nitrógeno 2. Esto lo vieron mucho en química ustedes. El nitrógeno 2 más hidrógeno, este hidrógeno produce amoníaco. Esta es la reacción de producción de amoníaco actual, tecnológicamente. Ahora, ¿cuál es la idea nuestra? Que este hidrógeno no sea este hidrógeno sucio, sino que sea el hidrógeno de reformado. ¿Por qué le digo hidrógeno sucio? Y por estos gases. Por ejemplo, esta cantidad de CO no la puedes usar como celda de combustible. Te envenena inmediatamente el electrodo de platino, es irreversible, no lo puedes seguir usando. Por eso le llamamos hidrógeno gris. También se puede hacer a partir en vez de metano, del metanol. Las reacciones serían estas: producís hidrógeno, también CO, y tenés un 21% de CO2 y tenés un 0,8%. Esta cantidad de CO es suficiente para que no lo puedas usar en celda de combustible. Van a ver en la última parte de la clase, hoy o mañana, que yo les voy a mostrar un prototipo que hemos hecho en Texas de celda de combustible para casas, usando gas natural, que tuvimos que, no nosotros, pero tuvieron que hacer un reformado. ¿Un reformado para qué? Para atrapar este CO2, porque el gas que usaban era gas natural. Bueno, es mucho más caro. Esa transformación, ese reformado, para atrapar, porque esto hay que llevarlo a valores muy pequeños para que no envenene los electrodos. Ese CO produjo, sí, teníamos nosotros un reformador que viva junto con la celda de combustible, pero lo hacía inaplicable por el precio que tenía. Hay otras maneras también, usar etanol, nafta. Y hay un trabajo grande en el tema de reformado, porque se puede mejorar el rendimiento, estabilizar los catalizadores, etc. Bueno, a través de fuentes renovables, ustedes no les tengo que traer muchas novedades, no es mucho nuevo lo que les puedo decir. A partir de energía eólica, a partir de energía fotovoltaica, a partir de la térmica, son todas reacciones biológicas, fotoeléctricas, que podés producir electricidad y la electrólisis, o sea, la rotura de la molécula de agua. Para repasar, lo vimos en las primeras clases, o sea, sería que el agua se descompone en 2 semirreacciones y produce al final hidrógeno y oxígeno. Por ahora no hay necesidad, no hay utilidad del oxígeno, no sabemos qué hacer con el oxígeno. El oxígeno se podría usar para los hospitales, pero la cantidad que se produciría no sobra, pero por electrólisis obtenés el hidrógeno, de la térmica vapor, electricidad, termólisis, la rotura del agua e hidrógeno. De la biológica siempre producía algo de CO2, pero este CO2 no es peligroso, porque la fotosíntesis lo recupera. Y la electrólisis hay de 2 tipos. La que vamos a ver nosotros acá, es la que se piensa utilizar,
la que ustedes tienen en el campus, la producción de hidrógeno a baja temperatura, o sea que el agua se descompone a un potencial de 1,2 voltios, de eso ya hablamos, este potencial es bajo, yo creo que los sobrepotenciales son mayores todavía, la cinética de la reacción es lenta, hay muchos efectos óhmicos, pero con 1,5 o 1,8 voltios, si está muy bien hecho la electrólisis, se puede lograr hidrógeno. Y el otro es a alta temperatura, a más de 1000 grados, donde fíjate que el potencial reversible, debido al efecto de la temperatura, cambia, ¿se acuerdan que el potencial cambia con la temperatura? Cambia a 0,8 voltios, baja mucho, y el potencial de la celda, en vez de ser 1,58, se transforma en 1 o 1,3 voltios. Y esta cinética de reacciones rápidas. También acá hay efectos óhmicos. Estas serían las dos maneras de producir electrólisis. Baja temperatura la que se usa y alta temperatura electrólisis. ¿Y dónde? La otra pregunta, ¿dónde? ¿Dónde lo vamos a almacenar? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer con el hidrógeno producido? ¿Dónde? ¿Qué tipo de contenedores serán apropiados para el transporte en los vehículos? ¿Cómo respondemos a esto? Bueno, respondemos a esto en forma general diciendo que la densidad del hidrógeno ya nos estamos metiendo en la parte física del hidrógeno, ¿no? La densidad del hidrógeno es muy baja, 0,08 gramos por litro, en condiciones normales, ¿no? 1 kilogramo de hidrógeno en condiciones normales ocupa 11,13 metros cúbicos. O sea que la cantidad de hidrógeno que almacena 1 kilogramo de hidrógeno en condiciones normales es muy poco. La cantidad de átomos que hay es muy pequeña. Miren ustedes el metano, que se usa como gas natural. El metano tiene una densidad de 0,7 gramos por litro, de 0,08 a 0,7, y por el cual el volumen ocupado por 1 kilogramo es 1,4. O sea, de 11,1... el volumen del metano que ocupa es 1,4. Así que imagínense, el transporte de hidrógeno por ese volumen es muy inapropiado. Si quiere, vamos un poco más allá. 1 kilogramo de hidrógeno en forma atómica se puede calcular que si lo usás como combustión directa, no como celda de combustible, el auto te transporta 90 kilómetros. O sea, 1 kilogramo de hidrógeno por combustión directa tenés una autonomía de 90 kilómetros. ¿Qué significa eso de 90 kilómetros? Significa que necesitas un tanque de 11 metros cúbicos para que tu auto te lleve 90 kilómetros, 100 kilómetros. Evidentemente hay que hacer algo. Es decir, hay que comprimir el hidrógeno, transformarlo en hidrógeno líquido, todo eso vale, se puede, transformarlo en hidruros, hay una serie de cosas que hay que apuntar para eso. Arnaldo, ahí también hay un problema, ¿no? Y realmente el problema cae en la parte de ciencia de materiales. ¿Qué tipo de contenedores, estructuralmente hablando, sus interfaces se deben de tener para poder hacer que el hidrógeno no se difunda a través del metano, a través de la aleación?
Entonces, ahí hay un tema bien interesante de investigación. Se está haciendo mucho porque muchos piensan que almacenar hidrógeno es bueno, pensar en un tanque. Y actualmente la tecnología y los estudios no están en ver cómo es el tanque, sino más bien qué materiales se deben de hacer para poder hacer ese almacenamiento. Así es, así es. Por ejemplo, hasta hace muy poco, ya todavía, se decía que una alternativa para el uso masivo del hidrógeno es producir hidrógeno, grandes cantidades de toneladas, y mezclarlo con el gas natural en los gasoductos. O sea, el gasoducto que transporta el gas desde la producción del gas hasta las grandes ciudades. Entonces empezaron a calcular, hicieron estudios, y vieron que la cantidad de hidrógeno como máximo que se puede usar es 10-20%, porque lo decía el profesor, porque el hidrógeno reacciona con el hierro y forman hidruros y lo fragiliza. Entonces hay un problema muy serio de fragilización. No se puede superar los 10-20%. Pero bueno, 10% sería una cantidad importante para que agregar al gas natural y de esa manera producir energía, ¿no? ¿Me permites un comentario, Arnoldo? Cuando nosotros estuvimos buscando a quién y dónde comprar la planta de hidrógeno que se está montando, hemos tenido muchas reuniones con empresas que, digamos, supuestamente fabrican el sistema, y llegamos a una compañía china donde nos mostraron todo lo que hacen, y una de las preguntas que yo hice fue precisamente cuáles eran las características de los materiales que han estudiado ellos para poder decir que lo van a almacenar, ¿no? Claro. Entonces, la persona, bueno, no nos quiso decir, pero solamente nos dijo que había un alto contenido de cobalto. Ah, sí. Y sí nos mostraron también sistemas de almacenamiento de hidrógeno, pero como hielo, ¿no? Congelado. Mira. Y eso sí que me llamó la atención. O sea, hidrógeno líquido. No, como bloques de hielo. Como bloques de hielo. Y uno podía usar esos bloques de hielo dándole una temperatura determinada para que lo quiera, ¿no? Y luego usando de acuerdo a lo que uno quería. Interesante eso, ¿eh? Como si fuese un armario con cajones y ahí estaban los bloques de hielo. Interesante eso, claro. Una manera de transportar el hidrógeno mucho más por la cantidad de densidad atómica que tiene, es hidrógeno líquido. Pero usted tiene que licuar el hidrógeno. Licuar el hidrógeno significa energía, significa presión, significa bajar las temperaturas. Y eso aumenta el precio del hidrógeno. O sea, la idea es producirlo en nuestros países, el hidrógeno, y transportarlo como hidrógeno líquido en grandes barcos. Esos barcos ya están hechos. Son grandes tanques criogénicos donde se coloca el hidrógeno líquido y se transporta como hidrógeno líquido. Eso es mucho mejor. Eso es como llevar un hidrógeno a 600 atmósferas más o menos, o más todavía, por la cantidad de densidad atómica que tiene el hidrógeno líquido. Pero repito, hay que consumir energía para producirlo. O sea, parte de la energía del hidrógeno se va en licuarlo. Ustedes saben que si ustedes quieren transportar hidrógeno, como hidrógeno líquido, una de las cosas importantes es que el hidrógeno no lo puede tapar, porque el hidrógeno está continuamente pasando de la fase líquida a gaseosa. Si pasa a la fase gaseosa, es peligroso que pueda estallar. Entonces los tanques de estos grandes barcos que transportan el hidrógeno líquido tiene que estar abierto. O sea que lo que quiero decirle a ustedes es que en el transporte por el océano, siempre, como están abiertos, se va a perder cierta cantidad de hidrógeno a la atmósfera, porque no están cerrados. Pero no se puede llevar cerrado el hidrógeno líquido. Bueno, vamos a parar un poco para tomar un café y vamos a seguir con los 6 métodos
básicos para almacenamiento de hidrógeno. Bueno, vamos a terminar esta clase con, habíamos comenzado a hablar sobre los 6 métodos más comunes para el almacenamiento de hidrógeno. Fíjate que acá falta el amoníaco, porque eso es más nuevo. Recién este año pasado apareció el transportar el hidrógeno en forma de amoníaco, o sea, por esta reacción. Y vamos a repasar así en forma por arriba, porque por ahí a ustedes les va a tocar ver alguno de esos. El primero de todos esos es el cilindro a gas a alta presión. Ustedes cuando tienen el laboratorio el hidrógeno lo tienen en cilindro, no sé si en Perú, pero son cilindros de 10 metros cúbicos a presiones muy altas, y ese es el transporte del hidrógeno para ser usado en el laboratorio. La temperatura ambiente y las presiones que van de 130 a 800 atmósferas, depende de las condiciones. No me acuerdo el gas del cilindro, qué presiones llegan, pero son 10 metros cúbicos los cilindros grandes. Entonces el gas comprimido, está el hidrógeno como forma molecular, y tienen una gran resistencia, por supuesto, por el peligro que por esas presiones pueda estallar. Esto sería un cilindro de hidrógeno, cómo se transporta, pero no es la mejor manera, por supuesto, de transportarlo. El hidrógeno líquido en tanques criogénicos, que yo le adelanté, eso depende del tamaño. Si ustedes se fijan en la web van a ver los japoneses, que ya tienen tremendos barcos, con tremendos tanques, donde usan hidrógeno líquido, la densidad es muy grande del hidrógeno líquido, y la temperatura también es bien baja, menos 252 grados centígrados. La presión es una atmósfera, porque es hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido está en forma molecular, y lo que yo le decía, que la presión tiene que estar a una atmósfera, o sea, los tanques tienen que estar abiertos, y al estar abiertos, en el cruce del Atlántico del Pacífico, siempre hay una pérdida de hidrógeno por evaporación. Porque la temperatura es temperatura ambiente, pero no hay otras. Hay que transportarlo en tanques abiertos. El otro tipo de hidrógeno muy, muy importante es que es absorbido, donde ya la presión, la densidad es más grande, la temperatura puede llegar a ser baja, y el fenómeno físico es la fisisorción. El hidrógeno molecular sobre los materiales están absorbidos, por ejemplo, en grandes superficies de carbono, y está absorbido, y por lo tanto la densidad molecular es muy grande, en la cual se puede transportar. No es un método peligroso de transportar el hidrógeno. El otro método, que es clásico, es el hidrógeno absorbido en metales o en aleaciones metálicas, llamados hidruros metálicos. Ahí tenés uniones iónicas, iones covalentes y complejos. Entonces ese hidrógeno atómico ahora está intercalado en las capas de metal, formando hidruros, o puede ser, como le había adelantado antes, formando complejos de borhidruro de litio, donde para desorberlos es complicado. Ese es lo negativo de estos complejos, a pesar de que almacenan gran cantidad de hidrógeno. El problema es que tienen que desorberse a altas presiones.
Este sería un resumen de lo que en una época se hablaba de cómo transportar el hidrógeno en forma de hidruros. Los hidruros los hay de diferentes tipos. Esta sería la familia. Los hay de AB5. AB5 sería A, sería una tierra rara, el lantano, y B, el níquel. Esta combinación de lantano-níquel es a propósito porque permite que el níquel desestabilice el lantano. Los que quieran saber más de esto, yo tengo algunos trabajos, inclusive tengo un review de ese tema, un poco viejo ahora, pero hay mucho de esto. Este tema lo van a ver muy bien prolijo y con la última bibliografía en el libro que yo le pasé, que se llama Hidrógeno y Litio, de la Academia de Ciencias de la República Argentina. Eso se lo pasé, lo tienen, y el capítulo 6 está muy bien desarrollado todo esto, por si quieren agregar cosas. ¿Por qué le decía de agregar níquel al lantano? Y porque el lantano es una tierra rara, el lantano incluye hidrógeno, pero cuando vos incluís hidrógeno al lantano es muy difícil sacarlo. Las presiones de equilibrio del hidrógeno en el lantano es 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 de atmósferas. O sea, se forma un hidruro muy estable, que es muy difícil sacarlo. Entonces, lo que hacen es formar una aleación con el níquel que lo desestabiliza. ¿Qué hace? Que la presión de absorción del hidrógeno es grande, porque fíjate que tiene 6 átomos de hidrógeno en la molécula, pero que es muy fácil sacar. Está en el orden de las 2 atmósferas la presión de equilibrio. O sea, es fácil colocar el hidrógeno y es fácil sacarlo también a estas presiones. Estos son los AB5. Hay otro tipo de AB2 que en base a circonio en vez de lantano, que también la cantidad de hidrógeno por masa es mayor. Y a otras más, AB2, etc. Yo les hablo de estos compuestos porque esto es producir o almacenar el hidrógeno en aleaciones metálicas. Lo que tiene de positivo esto que es muy estable, o sea, no es peligroso. El hidruro lo podés tirar al piso y nunca estalla. ¿Por qué? Porque la unión entre hidrógeno y la aleación es muy fuerte y muy buena. ¿Cuál será el inconveniente de transportar hidrógeno en hidruros? Y es muy pesado. Muy pesado porque no son metales. Entonces, a pesar que es muy estable, a pesar de que no es peligroso, a pesar de que tiene el problema de que no podés hacer un tanque de hidruro porque lo hace el auto muy pesado. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo estuve muy metido en este tema porque antes del invento de la batería de ion litio, se decía que la batería iba a ser el níquel metal hidruro. O sea que uno de estos compuestos era el cátodo, el ánodo del electrodo de níquel, y que esa iba a reemplazar a la batería de plomo. Y es verdad, esa batería tiene alrededor de una densidad de energía de 2 o 3 veces más que la de plomo ácido. Pero cuando llegó el litio en el 93, la batería recargable desplazó a todos estos. Y este es el ejemplo. A ver, analicen, piensen un poquito en esta gráfica. Un tanque con hidrógeno, como les decía, recién estaba hablando con un compañero de ustedes, a 200 bar es la presión que se transporta el gas natural, 200 atmósferas. Un tanque, para funcionar el coche, no me acuerdo ahora cuántos kilómetros, tiene que tener este tamaño, a 200 bar. Si tenés hidrógeno líquido, esa misma densidad atómica la tenés
en un tamaño mucho más chico, o sea, el tanque lo achicaría bastante. Si en vez de hidrógeno líquido usás lantano níquel 5, la densidad atómica es mucho mayor, y entonces disminuye a este tamaño el tanque del coche, y si usás magnesio níquel, que es mayor aún, disminuirías el tamaño. ¿Entiende cuál es la idea? Para un mismo recorrido el coche necesita menos tamaño de tanque de combustible, de hidrógeno en este caso, según sea el material. El más grande es el hidrógeno, a 200 atmósferas. Imagínense si es una atmósfera el tamaño de este tanque. Hidrógeno líquido es más chico y los hidruros a su vez son más chicos todavía. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Esto es una manera de transportar el hidrógeno en forma de hidruros. Profesor, Decime, ¿y qué pasa en el hidruro con el otro componente? ¿con cuál decís? ¿Con cuál componente? El etano, el vanadio, sí, ¿Qué pasa como qué? cuando se usa en el... No, eso no cambia. Y la estructura del lantano níquel 5 es una estructura cristalina que no cambia. Le pones hidrógeno, le sacás, no cambia eso. Es decir, también tiene su trampa, porque cuando le vas colocando hidrógeno y sacando, va cambiando la estructura, aumenta el volumen y se rompe también. Va rompiéndose esa estructura del lantano níquel 5, se va rompiendo, de manera que también la vida media es determinada. Pero al principio vos tenés partículas de esa aleación, le colocás hidrógeno, y eso es bueno porque la va fragmentando. Al ir fragmentando esas partículas, expone al níquel a la presencia del hidrógeno, y el níquel metálico, el níquel 0, es muy bueno como catalizador en la disociación del hidrógeno. Porque el hidrógeno que entra dentro de la estructura es un hidrógeno atómico. Y ese hidrógeno atómico tiene que disociarse. O sea que el hidrógeno 2, para entrar dentro de la estructura, tiene que estar como hidrógeno atómico, que no es estable el hidrógeno atómico, por supuesto. Y este hidrógeno atómico, en presencia de níquel metálico, níquel naciente, níquel 0, es un excelente catalizador. Ahí está comparando los volúmenes, pero ¿qué tanta diferencia entre las masas de cada tanque? Buena pregunta me haces. No lo pensé. Bueno, esto sería hidrógeno líquido. Pero comparado con los otros dos, Estos dos. ¿qué es la masa? ¿Qué tanto El magnesio es mucho más liviano, como te imaginas en la tabla periódica, ¿no? Estoy comparando volúmenes para ver qué tipo de tanque tiene que tener mi auto para transportar el hidrógeno. Pero en masa yo creo que el más pesado es el lantano níquel 5. No comprendo yo tengo ahí el hidrógeno con el lantano y el níquel. Dentro del vehículo, ¿cómo se produce la disociación del hidrógeno para que luego ese hidrógeno genere la electricidad del motor? Bueno, acá hay dos opciones. Y ese es un tema para verlo más, pero no sé si es para dar el curso. Es decir, yo quiero transportar el hidrógeno de alguna manera. Una manera simple de transportarlo es como hidrógeno gaseoso. O sea, colocás en un tanque y cuanto mayor presión tenga, más densidad atómica y por lo tanto más combustible y por lo tanto más autonomía tiene tu coche. Que sería este caso. O hidrógeno líquido también. Hidrógeno líquido tiene más densidad atómica que el hidrógeno gaseoso. Directamente, este hidrógeno, hay dos opciones, como van a ver ahora. Una es que yo haga la reacción hidrógeno y oxígeno del aire y produzca energía, combustión. Gas natural con oxígeno produce la combustión, CO2 más agua. Entonces, eso sería uno. La otra opción es usar celda de combustible,
donde la eficiencia es mayor. Me estoy refiriendo a hidrógeno, ahora te quiero responder a tu pregunta. ¿Por qué el hidrógeno como hidruro? ¿Y por qué es seguro? El hidrógeno atómico, dentro de la estructura del lantano níquel 5 o de circonio, es muy seguro. O sea que no hay explosiones, no hay absolutamente nada. El hidrógeno entra dentro de la estructura. ¿Y cómo lo saca de la estructura? Y ahí está la cosa que quise explicarle. Si yo usaría lantano solo, si usaría lantano, bueno, eso es caro, ¿no? Esto es caro. Lantano en presencia de hidrógeno me forma un hidruro de lantano, no sé si es 6 o 5 o 4, un hidruro de lantano que lo hace transportable al hidrógeno, lo hace seguro. Ahora, ¿qué significa lantano níquel 5? O el lantano hidrógeno. Y que yo estoy transportando el hidrógeno, pero eso no me sirve si yo no lo puedo sacar. Ese hidrógeno lo tengo que usar o para combustionarlo con el aire o para combustible en la celda de combustible. Y eso se hace por diferencia de presión. Nada más. La presión de equilibrio del lantano níquel 5 es 2 atmósferas. O sea que si yo tengo una presión por debajo de 2 atmósferas, se va al hidrógeno, ese hidrógeno reacciona con el aire o ese hidrógeno entra a la celda de combustible y lo utilizo como combustible. Esto es simplemente para transportarlo. Y para sacarlo es por presión. Ahora, el problema está que si yo uso lantano solamente, es tan estable, la presión de equilibrio es 10 a la menos 4 atmósferas, 5, que no lo puedo sacar del lantano. No me sirve, porque es completamente estable. Por eso es que se le agrega níquel al lantano para que lo inestabilice y tenga una presión atmosférica, una presión de equilibrio alrededor de la atmósfera, de manera que con el juego de las presiones yo lo pueda retirar del sistema. No sé si es claro. Con la diferencia de presiones yo lo coloco o lo saco. Con un poco más de sobrepresión, formo el hidruro, bajando la presión, libero el hidrógeno. Yo con eso entiendo que es un juego de presiones, la tecnología para aplicar, para conseguir ese juego de presiones en la práctica, ¿no? Es muy simple. Por ejemplo, van a ver que si yo produzco el hidrógeno con celda de combustible, yo puedo llegar a tener hidrógeno, no sé, entre 5 y 30 bares. Y ese hidrógeno directamente pasa al tanque de hidruro y lo almaceno. Eso es la tecnología, digamos. Producir una sobrepresión a través de la producción de hidrógeno, que puede ser a través de los electrolizadores, que sale con una sobrepresión y directamente lo almaceno en hidruro. Vamos a empezar la clase de hoy, pero no vamos a terminar, en el tema de cómo usar el hidrógeno en celda de combustible. ¿Qué es la celda de combustible? ¿Cómo funciona? Alguien escuchó hablar de celda de combustible, ¿no? Celda de combustible son pilas que mientras les coloques hidrógeno y aire, hidrógeno y oxígeno, produce electricidad. En un momento dado se decía que era la solución. Toyota tiene autos con celda de combustible y van a ver que la celda de combustible es superior a producir electricidad por combustión directa. ¿Por qué es superior? Y es superior porque no pasa por el ciclo de Carnot. Termodinámicamente es mucho más rendidora. Tiene otros problemas que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál sería la idea para empezar de la base de todo esto? La generación de la electricidad a partir de celda de combustible sería energía química, hidrógeno, es un químico. Si usase energía térmica como combustión,
produce energía mecánica y esto energía eléctrica. Entonces la producción de electricidad por celda de combustible no pasa por toda esta zona. Directamente la energía química en celda de combustible produce energía eléctrica. Evitás la energía mecánica. Esto sería el proceso de combustión de nuestros coches, digamos, clásicos, energía térmica, energía mecánica, y este sería directamente el proceso de directamente la energía química del producto, del combustible, pasa por una reacción de óxido-reducción a la energía eléctrica. Entonces, la utilización directa del hidrógeno sería el esquema simplificado acá. Hidrógeno que pasa a una celda de combustible y produce electricidad y hay un excedente anódico de hidrógeno que se utiliza. Entonces, ¿cuál fue el comienzo de todo esto? Ya vamos a ver la clase que viene los desarrollos tecnológicos a través de la historia. Y esto la electrólisis de agua tiene cientos de años. Creo que fue Oswald el primero, hace como 150 años, que hizo con 2 tubitos con electrodos de platino, produjo la electrólisis de agua y en uno de ellos produjo oxígeno y en el otro produjo hidrógeno. Ustedes pueden dar cuenta que este tubito, el que tiene hidrógeno, es el doble volumen por la fórmula del agua, H2O. Hay el doble de hidrógeno que de oxígeno. Por eso se dan cuenta que este es el tubo de hidrógeno. Y entonces el pasaje de electricidad hace que se produzcan los 2 gases. ¿Qué es lo que encontró este señor Oswald? Que si invertís y ese hidrógeno y ese oxígeno los conectás, va a haber un flujo de corriente, podés leer una pequeña corriente. Ahora, ¿qué flujo de corriente podés medir a través de esta conexión con alambres? Porque estos son alambres, por ejemplo, platino, 0,5 milímetros de diámetro. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué cantidad de corriente producirá esta reacción? ¿Ustedes pueden pensar en el ampere? No. Y entre microampere y miliampere. Por eso este sistema estuvo parado 100 años sirviendo para mostrar a los chicos del secundario lo lindo que es. No hubo aplicaciones industriales de esto. Se conoció durante muchos años esto, pero como eran microamperes de electricidad, no había ningún tipo de posibilidad de utilización como energía eléctrica. Recién cuando los ingenieros dijeron, no, nosotros no nos sirve el microamper, tenemos que llegar al amper. Entonces lo que hicieron es diseñaron electrodos planos con una alta área, de manera que esos microamper se transformaron en amper. Entonces, en uno de los electrodos, el hidrógeno, el ánodo, te da protones más electrones, y en el otro electrodo, el aire, o el oxígeno, más electrones, te da agua. Entonces, la reacción total es hidrógeno más oxígeno, que te da agua, y esto produce una carga. Estos electrodos, que comenzaron a ser microamper, se transformaron en amper por centímetro cuadrado. Entonces ahí sí tenía sentido, cuando se logró ese desarrollo, tenía sentido desarrollar. Este es un libro que creo que, yo no sé si fue reeditado, pero yo diría que lo tengan esto, si pueden, donde es el libro habla de todos estos desarrollos de celda de combustible, es solamente de celda de combustible. Hay muchos papers ahora, mucho material, pero este libro solamente te da la ingeniería de la celda de combustible. Fuel Cell System, yo creo que está editado, hay alguna otra edición, si alguien se anima a buscar en la web, a ver si lo encuentra, alguna edición más moderna. Y lo suben a
al WhatsApp. Entonces, esto como un poco avant premier de la clase que viene, estos son las típicas curvas que yo tanto les hablé acerca de cómo se comporta una celda de combustible. Estos son experimentos que hicimos nosotros, de potencial versus densidad de corrientes. ¿Qué es lo que cambia en estos tres experimentos? Y el tamaño del nafion. O sea, lo que cambió es el espesor. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Qué es el nafion? Bueno, yo no le expliqué, la verdad. Entre cátodo y ánodo, lo que los separa es una membrana. Esa membrana es una membrana conductora de protones. Esa membrana, por supuesto, si tiene mucha resistencia o si está seca, va a haber grandes resistencias óhmicas. Entonces, lo que se hace es que puede haber diferentes tipos de membrana. En esa época se usaba el Nafion, que es una marca comercial, pero había otras marcas, la japonesa Asahi también tenía, que competían por calidad. Y en esta época que yo hice este gráfico, costaba mucho la membrana, $2.000 el metro cuadrado, casi costaba tan caro la membrana, o sea, el separador, que el platino. El platino que iba como catalizador y que sí nos vamos a dedicar un tiempo a analizar. ¿Cuál es la diferencia entre potencial y corriente? Bueno, ustedes se acuerdan que lo mismo pasa en baterías. A medida que aumenta la densidad de corriente, disminuye el potencial, después viene un control óhmico, un control difusional, etc. Cuanto más finita es el nafion, ¿qué tendrás? Y menos caída óhmica. A medida más gruesa es el nafion, fíjate que 180 micrones versus 50, las caídas óhmicas son muy superiores. ¿Qué es lo que me convendría usar? Y membranas muy, pero muy finitas. Pero el usar membrana muy finita la hace frágil, dura mucho menos. Entonces, acá hizo un juego bien complicado de qué uso, membranas finitas o membranas gruesas. Si es muy gruesa, dura más, pero tiene grandes caídas óhmicas. Esta densidad de corriente a mí me preocupa. Porque yo tenía menos pelo blanco cuando hice este experimento. Pero lo que me preocupa es que no han mejorado en forma internacional esta densidad de corriente, a pesar que yo tengo pelo blanco. Entonces, ¿por qué no hubo mejoras? Los estuve buscando, y ustedes también les invito a buscar, a ver cuáles son las densidades de corriente de las actuales celdas de combustible. ¿Cuánto han mejorado? Lo que yo he encontrado, a lo mejor no es una búsqueda, ahora le estoy pidiendo a una amiga que trabaja en Uruguay, la doctora Díaz, a ver si me puede dar alguna información de lo que está pasando en Alemania. Yo lo que he encontrado, que sí hay mejora, pero muy poco. A 0,6 voltios han logrado 1,2 amperes por centímetro cuadrado. Pero en 10 años no es mucha mejora eso. No es mucha densidad de energía que se mejoró. Y eso me preocupa, digamos. No hay un aumento como los microchips o la parte electrónica de mejora del material. Es muy poco la mejora. Entonces vos me dirás, bueno, ¿pero qué importa? ¿Qué importa que no han mejorado mucho? Total, si uso terrestre, si es uso automotor y los pesos son mayores y no conviene, pero si uso terrestre no habría problemas, es cierto. Pero yo creo que en este curso, yo también me voy a poner a ver hasta dónde ha mejorado las celdas de combustible 2024. Esta celda de combustible, repito, se llama SPE, Solid Polymer Electrolyte, que es la que se usa. Es la celda que van a ver ustedes el día jueves, creo, que vamos a la práctica, pero se usa esa celda al revés, como electrolizador. De eso vamos a hablar bastante esta clase y la clase que viene. Los invito a que estén, porque va a ser una clase donde ya no van a ver la celda de combustible como una caja negra grande
que no sé lo que tiene adentro. No, van a ver cada uno de los procesos químicos que ocurren en los electrodos para que ustedes tengan capacidad de hacerla, reconstruirla y van a ver que yo los voy a alentar a que hagan también porque se puede hacer. Bueno, y con esta les muestro solamente, antes que te vaya, te muestro esto. Te muestro esto, ya terminamos. Esta es una celda de combustible que tiene 3 kilovatios, lo hicimos en Texas. Esta celda de combustible la hicieron 3 ingenieros electrónicos en Houston, 3 ingenieros electrónicos en menos de 2 años. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no hay mucha ciencia, se puede hacer esto. Inclusive feo que está horrible esto, porque fíjate las cañerías, los termos para hidratar, porque hay que hidratar. Lo que les muestro no es ejemplo de la gran celda, es ejemplo de lo que podemos hacer nosotros. Y como usaba gas natural, tuvimos que comprar un reformador. Esto no anduvo porque costaba como $500,000. Una locura, digamos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenía gas con monóxido de carbono y contaminaba la celda. Y al final lo que obtuvimos es una celda de esta, de 3 kilovatios, que cada casa en Texas tendría teóricamente, a través de la empresa Reliant, una celda de esta, que donde le ponían gas natural y producía electricidad con la celda de combustible. Esto es el avant-premier de lo que va a ser la clase que viene, donde vamos a detallar cada uno de los procesos de la celda de combustible. Yo acá termino la clase. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Sí. Como petróleo, ¿siempre se usa gas natural? En este caso, se usa gas natural porque es más barato como combustible. Y en Texas había mucho gas. Pero podés usar otros combustibles. Podés usar metanol con menos rendimientos. Podés usar, lo mejor es usar hidrógeno directamente, ¿no? Pero el hidrógeno tenés que producirlo. El gas natural no. Pero el gas natural tiene el problema de tener que reformarlo. Y no tiene que haber gases contaminantes. Siempre va a haber un proceso de reformarlo. Para gas natural sí, siempre. Etanol, metanol. Y también para metanol, porque también algo de monóxido de carbono va a producir, ¿sí? Lo único que no necesitas reformador es para el gas verde, el gas por electrólisis. Mañana nos vemos si Dios quiere.